Seguimos entonces con el estudio del nombre. Ahora vamos a ver cómo es que se clasifica esta palabra. Hay varios criterios, así que hemos tomado en cuenta los principales para que tú puedas tener una idea cabal de cuál es la naturaleza de este nombre y a partir de esa naturaleza tú puedas también poder emplearlos. Fíjate, justamente hablando de la naturaleza del nombre, hay que señalar que en tanto se trata de palabras, la naturaleza que asumen es la del objeto o la del ser que designan. Es decir, llamamos concretos a aquellos nombres que adquieren, ¿no?, la naturaleza de elementos que son percibibles, ¿no? Veamos lo que dice, esta es la última publicación de la RAE, ¿no?, y de la Asociación de Academias. Se trata del glosario de términos gramaticales. Lástima, por la pandemia aún no llega, ¿no? Lo van a traer, pero por suerte hay algunos servicios de mensajería, ¿no?, que te los pueden traer desde España. ¿Qué dice? El nombre concreto es un tipo de nombre común que designa realidades materiales, segmentales, limitadas físicamente o perceptibles por los sentidos. Este último criterio es el que nosotros tomamos en mayor consideración. Los nombres concretos son los que van a designar a aquellos seres, cosas, etcétera, que nosotros podemos captar mediante la vista, el tacto, el oído, etcétera. Por eso dijimos, son aquellos nombres que designan lo percibible. Por ejemplo, el vapor, tú lo puedes ver. Igual como una montaña, igual como un niño, un edificio, un río, etc. En cambio, los abstractos son un producto de la abstracción, son un producto del pensamiento. Por eso, los abstractos son aquellos que designan estos seres inmateriales, aquellas cosas, aquellos entes que son producto de la imaginación, de la abstracción. Por ejemplo, unicornio, teorema, debilidad, o sea, tenemos nosotros una idea de debilidad, así como podemos tener una idea de fortaleza o de belleza. Nosotros percibimos al débil, percibimos a la fuerte, pero no podemos percibir esa fortaleza como algo independiente. O sea, no es como, por ejemplo, aquellos que eran aficionados de pequeños a las aventuras de Dragon Ball, cuando él aumentaba su fortaleza, ¿no?, elevaba su ki, de pronto se veía un brillo alrededor. Ya, nosotros en verdad no lo sabemos. Y nosotros, cuando vemos a una persona realizar una demostración, ya nos damos cuenta de si es débil o fuerte, pero percibimos al débil, a la persona, al fuerte, a la persona. Entonces, a partir de lo que nosotros apreciamos, concebimos una idea de debilidad, de fortaleza, así como de idea de belleza, una idea de lo que es tenacidad, de lo que es capacidad. Vemos al loco, pero no vemos su locura. ¿Se dan cuenta? Esas denominaciones, locura, fortaleza, belleza, capacidad, densidad, deben contarse como nombres abstractos. Por su extensión, el significado que abarcan puede ser muy amplio o puede ser restringido. Y por eso clasificamos en nombres comunes y en nombres propios. Los nombres comunes son aquellos en los que nosotros vamos a observar una caracterización, o sea, hay una denotación. El nombre
te está diciendo qué es aquello que designas. Por ejemplo, si mencionamos la palabra volcán, ¿qué cosa es volcán? Aparece en todos nosotros esta idea de una montaña en cuya cima hay un cráter y que da salida a los fuegos interiores de la tierra. Si nosotros decimos perro, entonces aparece en nuestra cabeza, ¿no?, esta idea de un animal cánido, mamífero, doméstico, etc. Igual ocurre entonces con tetera, con mar, con tenedor, manzana, etc. En el caso de los nombres propios, en cambio, el significado sí es restringido. Nos permite el nombre propio identificar a un elemento dentro de una generalidad. Por ejemplo, si yo digo Misti, estamos hablando de volcanes, si digo Misti, entonces se identifica a ese hermoso volcán de Arequipa. Si estamos hablando de animalitos y digo Firulais, entonces Firulais va a ser diferente de Fido y a su vez van a ser distintos de Braco, de Tobi, Bobi, etc. Pero el mismo nombre, Firulais, Fido, Braco, no me dice nada, ¿no? De repente yo llamo Nerón y mi perrito es un pequinés. Y otro llama Nerón y sale pues un gran danés, un Rottweiler. Es que el nombre no dice nada. Igual ocurre con los nombres de las personas. Hay Juan alto y Juan bajito. Juan atlético, Juan gordo y Juan flaquito. Juan que es muy buena gente y Juan que es renegón. O sea, el nombre en sí no dice nada. Pero dentro de una generalidad nos permite a nosotros distinguir. Ahora, en el caso de los nombres propios, nosotros podemos realizar una subdivisión. Por ejemplo, los nombres antropónimos son nombres propios de personas. ¿Cuáles son los nombres de pila, que también se denominan onomásticos? Son aquellos que constituyen nuestro primer nombre. Esta denominación de pila es porque normalmente se asignaba al niño en el momento del bautizo, o sea, cuando estaba en la pila bautismal. La costumbre era hacerlo pues al día siguiente, a los 2 días de nacer, ¿no? Por si acaso, no se vayan a enfermar y se vaya en pecado. Y por eso la denominación del nombre de pila. Por ejemplo, Juan, Francisco, Rocío, Catalina, etc. Los hipocorísticos son los nombres cariñosos. Por ejemplo, a los Francisco nos dicen Paco, a los Guillermo les dicen Memo, a las Rocío, Chío, a las Victoria, el nombre tradicional es hipocorístico, es Toya. Lo de Vicky es un hipocorístico del inglés, así como Johnny es un hipocorístico de John, ¿no? Esto también es del inglés. Fico, ¿no?, de Federico. Los apellidos. Muchas veces estos apellidos son derivados de nombres antiguos. Por ejemplo, Sánchez, que viene de Sancho. Ramírez, que viene de Ramiro. Pero algunas personas también asumen como apellidos nombres de colores, como el señor Rojo, nombres de lugares, como el señor Trujillo, etc. Otros antropónimos son los seudónimos. Por ejemplo, Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Reyes Vaso Alto. Rubén Darío, seudónimo de Félix Rubén García Sarmiento. Juan de Arona, seudónimo de Pedro Pablo Pasoldán Yunanue. Los sobrenombres, que se trata de denominaciones, se trata de nombres que acompañan al propio. Por ejemplo, el sabio, que remite al rey Alfonso,
el mantuano, que remite a Virgilio, la católica, que remite a la reina Isabel. Entonces tú dices Isabel la Católica, Alfonso el Sabio, etc. Los apodos, ¿no? El depredador, como no, Paolo el depredador guerrero, Ernesto Che Guevara, Jefferson la Foquita Farfán, Teófilo el Nene Cubillas, Hugo el Cholo Sotil, etc. ¿Ya? Entonces, esas denominaciones también tienen esta categoría de nombre propio porque están designando a personas en especial. Tú te das cuenta porque se escriben con letra mayúscula. Las denominaciones de lugares se denominan topónimos. El accidente geográfico en sí se va a escribir con minúscula, cabo, puerto, bahía, isla, etc. Pero el nombre particular, ese es el topónimo. Por ejemplo, nombre de un continente, América, nombre de un país, por ejemplo, Grecia, nombre de una península, por ejemplo, Arabia, nombre de un volcán, por ejemplo, Etna. Los hidrónimos son los nombres de aguas, mares, ríos, lagos, océanos, por ejemplo, Pacífico, Mediterráneo, Amazonas, Rímac, Titicaca, etc. Otro criterio, ¿me acompañas por este lado? Otro criterio de clasificación es el que toma en cuenta su contabilidad. ¿Qué quiere decir su contabilidad? Sucede que algunos nombres son elementos que pueden ser individualizados. Entonces, nosotros podemos clasificar en nombres contables y no contables. ¿Qué dice al respecto la gramática? Dice, los nombres contables designan conceptos susceptibles de ser computados o enumerados. Lo contrario, el no contable. El no contable entonces no se puede computar ni enumerar. Estos de aquí sí, uno por uno. Por ejemplo, entre los contables podemos decir estrella, podemos decir camión, libro, jauría, etc. O sea, cada uno es individualizado. En cambio, los no contables no se pueden enumerar así. Yo puedo decir 10 estrellas, 15 camiones, 14,000 libros, 8 jaurías. Pero aquí no puedo decir 8 oxígenos. No puedo decir 10 avenas. No puedo decir 1000 aguas. ¿No? Y tampoco podría hacer eso con, mantequilla. Sin embargo, cuidado. Yo sé que tu profe de química a veces dice, pierde 2 oxígenos, gana 3 hidrógenos, etc. Lo que hace tu profesor es emplear una figura llamada elipsis. Simplemente está reduciendo. Lo que él quiere decir es 3 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, etc. Ahora, si yo digo 2 átomos, entonces lo que estoy contando es el átomo, de lo que sea, de oxígeno, de hidrógeno, de lo que sea. Entonces yo estoy contando los átomos. Si digo 1 kilo de avena, 2 kilos de avena, 1 tonelada de avena, lo que cuento es kilo, tonelada, avena. Si cuento agua, digo 1 litro de agua, 20 pies cúbicos de agua, entonces lo que cuento son los litros, los pies. Esto es para que te des cuenta de que, aunque no son contables, es decir, no se pueden enumerar, sí son mensurables, es decir, se pueden medir.
En el caso de aquí, esta clasificación toma en cuenta si nosotros vamos a verlos uno por uno o por su conjunto. Los individuales son aquellos nombres que designan al elemento. Por ejemplo, estrellas. Ahora tú dirás, profe, pero en estrellas hay varios. Cuidado, se trata de un nombre individual. Lo que sucede es que está afectado por el número plural. Es decir, puedo hablar de un elemento o de varios elementos, pero sigue siendo un nombre individual. ¿De acuerdo? Así tenemos estrellas o estrellas, cerdos, cerdos, flor, flores, res, reses, etc. Los colectivos son los nombres de conjuntos. Y atención aquí, a veces conocemos el nombre de elementos. Por ejemplo, si nosotros decimos un año, entonces sabemos que ese año está constituido por 12 meses. Si decimos semana, quiere decir que está constituido por 7 días. Si digo soneto, quiere decir que está constituido por 14 versos. Cuando se sabe el número de elementos del conjunto, este nombre colectivo es definido. Pero no sabemos cuántos cabellos hay en una cabellera, cuántas hojas en el follaje, cuántos pelos en la pelambre, cuántas plumas en el plumaje, etc. Como no se sabe el número de elementos, estos de acá son conjuntos indefinidos. Luego, por su origen, lo que nosotros apreciamos aquí es la procedencia de la palabra. Los primitivos son aquellos nombres que no provienen de otra palabra de la misma lengua. ¿Esto qué significa? Que incluso puede ser un préstamo lingüístico. Por ejemplo, la palabra fútbol es primitiva dentro del español. Otros ejemplos, viento, muela, casa, etc. Los derivados son los que sí provienen de otra palabra. Algunos vienen de verbos, por ejemplo, de caminar, caminante, de comer, comensal, de cocinar, cocinero. Otros vienen de adjetivos y, atención, en su mayoría los que provienen de adjetivos son abstractos. De loco, locura. De bello, belleza. De grande, grandeza. De noble, nobleza. Otros provienen a su vez de otros nombres. Por ejemplo, de fútbol, futbolista, fulbito. De casa, casona, casita, casilla. A su vez, los nominales pueden ser aumentativos, casona, diminutivos, casita, despectivos, casucha. Por último, según la estructura, pueden ser simples cuando contienen solo un lexema. Por ejemplo, aquí, callejón o boquera. ¿Ya? Y compuestos contienen dos o más raíces, como bocacalle. Y eso incluye también las locuciones. Por ejemplo, ave del paraíso. Tú ya sabes que las locuciones son consecuencia de la composición sintáctica o composición impropia. Esta es entonces la clasificación de los sustantivos según los principales criterios. Para finalizar, vamos a hablar de las funciones de la frase nominal.